Eh, bueno, partamos la ayudantía. Hola, mi nombre es Fernanda Villablanca y este año seré su ayudante de esta sección AM. Bueno, esta ayudantía va a ser sobre análisis dimensional, que a mi parecer es como uno de los aspectos más fáciles del curso. Y entonces como que creo que tienen que aprenderlo muy bien porque en verdad no es difícil y pueden ganar muchos puntos en la tarea. Entonces, como para que en verdad entiendan esta ayudantía y le agarren la mano a esto, aparte tiene muchas aplicaciones en áreas de ingeniería muy importantes. Entonces, por eso también creo que es importante que lo sepan. Entonces, bueno, análisis dimensional, como que siento que tanto una explicación es un poco eh, como que se ve más fácil haciendo ejercicios más que como la parte teórica. Lo que se tiene que hacer es como confeccionar un listado de los parámetros que intervienen de acuerdo a la experiencia, se tienen que determinar las dimensiones, reducir parámetros básicos y por último elegir variables fáciles de medir. Entonces, partamos con el problema 1. Entonces, el problema 1 dice, los barcos son construcciones muy costosas, por lo que utilizan modelos a escalas y simulaciones dinámicas para prototipar antes de su construcción final. Una de las decisiones más importantes de diseño es la geometría del barco, que está directamente relacionado con la resistencia que opone el mar al movimiento de ésta a cierta velocidad. Un diseño subóptimo de un barco no solo genera problemas en su manejo, pero también podría generar mayores consecuencias económicas en el largo plazo. Entonces, lo que me piden acá es, para diseñar un bote pesquero se necesita analizar la fuerza resultante de la resistencia al agua al movimiento. R, usando análisis dimensional. Para esto consideraremos un bote de largo L que se desplaza a una velocidad constante V. Asumiendo que la resistencia puede expresarse como función de estas dos variables, más la masa específica y la viscosidad dinámica, representadas siempre por ρ y mu, la aceleración de gravedad G y la altura de la ola de la proa que genera la embarcación H, en la A nos preguntan, realiza un análisis dimensional que permita determinar la fuerza resultante. Entonces, tenemos que elegir el mejor set de variables independientes como base para el análisis dimensional entre estos 4 sets, que puede ser L, H, ρ, R, B y L, G, L, H y B, L, ρ. Entonces, yo lo primero que hago para estos ejercicios, siempre, como me resulta más fácil, es uno, analizo las variables que tenemos que considerar en el problema. Entonces, las variables a considerar, ¿verdad? Entonces, la primera es nuestra R, que es nuestra resistencia al movimiento, que es la que nos están pidiendo, que es, ¿cómo se llama esto? Es al final fuerza, entonces la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Y eso está dado como M por L por T a la menos 2. En análisis dimensional siempre se dejan como en estas dimensiones básicas como masa, longitud, tiempo. Y bueno, si hubiesen otras se dejan expresadas así. Bueno, lo otro tenemos la longitud del barco, que es L, que ya está como L. La velocidad, que puede ser expresada como L por T a la menos 1, porque es metros por segundo. Rho, que es masa específica, que está dada como L, o sea, M por L a la menos 3, ¿verdad? Porque la masa específica es kilogramos partido en metros cúbicos. Avísenme si estoy yendo muy rápido, como si es que están entendiendo. Luego el mu, que es la viscosidad dinámica del agua, que está dado por M por L a la menos 1 por T a la menos 1. Bueno, la gravedad, que es M por T a la menos 2, y H, que por último es una medida de longitud, ¿verdad? Porque está en metros. Entonces, tenemos al final, como podemos ver, tenemos 3 dimensiones fundamentales, M, L y T, y tenemos 7 como
parámetros. Entonces vamos a necesitar... sí, estoy grabando, por si acaso. Sale que estoy grabando, así que lo voy a después subir cuando terminemos la ayudantía. Entonces, dado que tenemos 7 variables y 3 dimensiones fundamentales, vamos a necesitar 4 parámetros adimensionales. No sé si sabían, no debería, la G no debería ser L en vez de M. Un segundo. La gravedad es masa. La gravedad es... No, No, es... L, Ay, dale, Maca. L, L, sí, tiene razón. ¿Sí o no? Porque es metro, metro L. Ay, perdón, perdón, sí, toda la razón, no sé por qué puse masa, sí, sorry, enredo, enredo. Y la otra que me pusieron, bueno, ahí solucioné el de la gravedad, sorry, gravedad es metros partido en segundo cuadrado, ¿verdad? De ahí viene esto. Entonces, vamos a calcular el primer pi parámetro adimensional que queremos que relacione R, L, perdón, no. Ahora tenemos que encontrar al final nuestra base, ¿verdad? Nuestra base que tenga M, L y T, que son nuestras variables fundamentales, ¿verdad? Esto del 7 menos 3 es como el teorema de Buckingham, que dice como nos relaciona como cuántos variables tienes, ¿verdad? Que tenemos una R, o sea, tenemos R, L, B, Rho, mu, gravedad y la longitud de, o sea, y el alto de la ola. Entonces tenemos 7 variables que dimensionan el problema y como podemos ver, viendo todas estas variables, solo actúan 3 dimensiones, ¿verdad? Masa, longitud y tiempo. Entonces, por eso queda 7 menos 3. Entonces, como ecuación del teorema de Buckingham nos está diciendo cuántas variables, como pi parámetros, vamos a tener que encontrar, que son 4 en este caso. Es eso, al final es como para que vean cuántos pi parámetros tienen que sacar y lo saquen. Entonces, bueno, esta ayudantía es más dinámica cuando se hace es como presencial. Entonces ahora tenemos que ver cuál efectivamente son las bases que nos conviene sacar, ¿verdad? Que aquí nos hablan sobre L, H, Rho, R, BL, G, L y H y B, L y H. Entonces, en nuestro set de variables independientes para nuestro análisis dimensional, tenemos que incluir tanto M, L como T, ¿verdad? Entonces, L y H ambos están representados por L y Rho está representado M, eh, por M por L. Entonces no incluimos T en esta primera base. Entonces por eso no la podemos elegir, ¿verdad? Porque nos falta el tiempo, que es súper importante. 2, súper importante, uno no puede incluir en su set de variables como la variable que estás buscando, que en este caso es R, ¿verdad? Que necesitamos analizar la fuerza resultante de la resistencia del agua al movimiento. Entonces no puede ser R, B, L. Es súper importante eso, porque al final estas son las que definen después cómo calcular R. No puede ser esa. Después, G, L y H. Bueno, G tiene L por T, esto es L y esto es L, y nos falta la masa, ¿verdad? Que es súper importante. Entonces, la única que puede ser es esta, que tiene tanto tiempo como longitud y como masa, que son las 3 como dimensiones principales que tenemos que elegir. Entonces, esta es nuestra set de ¿cómo se llama esto? De variables independientes como base para nuestro análisis dimensional. ¿Ya? Ojo, siempre tienen que incluir las 3 variables, como las 3 dimensiones, y no puede incluir el parámetro que uno está buscando, que en nuestro caso es R, porque si no, como que no se puede buscar. Entonces, por eso nos quedamos con esa base. ¿Ok? Entonces, la pregunta B nos dice, perdón, ¿Te entonces puedo, ahora tenemos que, te puedo hacer una sí, pregunta, dale, sorry. No caché, no alcancé a cachar por qué el primero no era, el LHP. porque si te fijáis es L, L, ¿verdad? Tenemos 2 dimensiones L, L, y después tenemos el G, que es
L por T a la menos 2. No Ah, estamos me faltaría incluyendo el masa. M, falta Ya, masa, bacán. ¿ya? Entonces no Gracias. podemos incluirlo, porque es súper importante que no esté la masa. Y el G pasa lo mismo, tenemos L por T a la menos 2, L, L. Entonces nos falta masa, ¿ya? Bueno, les voy a escribir acá porque es el B, L, ρ. Es B porque el B incluye acá L por T a la menos 1. El L incluye el L y el ρ incluye la masa, que es lo que nos estaría faltando, ¿verdad? Dentro de los parámetros dimensionales. Entonces, si se pueden fijar, claro, los demás no incluyen la masa y uno intenta, ojalá, elegir parámetros, un set de variables que no sean tan difíciles. Por eso uno siempre elige el L, porque L es L. ¿Ven? Como técnicamente es una sola variable, entonces va a ser más fácil de sacar las ecuaciones. Después uno por lo general siempre elige el B, porque tiene el T a la menos 1, y que también es como fácil de sacar. Y por lo general uno siempre elige el ρ, porque el ρ es el único que tiene la masa que importa, ¿verdad? Y se toman tres variables porque tenemos tres dimensiones, ¿verdad? M, masa, longitud y tiempo. Por eso se toman tres variables. Ojo, de ahí viene esa lógica. Ya, entonces ahora podemos empezar a resolver nuestros pi parámetros, ¿verdad? Que son 4, por lo que veíamos del teorema de Buckingham, que tenemos 7 variables y 3 dimensiones. Entonces, para el pi 1 voy a elegir la que nos están preguntando, que es R. L como L porque L es longitud, que es metro. Entonces dejé L como L. Por eso. L era la longitud del barco, que es en metros, que al final es longitud, entonces queda igual. Entonces nos queda R, L, B, ρ, ¿verdad? Siempre se escribe así, nuestra base después. Se escribe el parámetro que estamos buscando, el pi parámetro, y luego nuestra base, ¿ya? Entonces, para resolver este problema, se tiene que hacer una ecuación y sacar los parámetros. Entonces, por lo general, como son parámetros adimensionales, nos tienen que quedar con dimensión 0, ¿verdad? Que esto sea 1. Entonces se escribe así, ¿verdad? L elevado a 0, T elevado a 0 y M elevado a 0. Entonces se escribe el primer R acá, normal, como lo habíamos definido antes, como L por T a la menos 2. Luego escribimos el L, pero este L elevado a un alfa, porque eso es lo que tenemos que encontrar, este alfa, ¿ok? Como para poder escribir este como un número adimensional, ¿verdad? Después por, este es el L, después este nos va a quedar el B, que va a ser L por T a la menos 1 elevado a beta, y por último por el ρ, que va a ser L por T a la menos 1 elevado a gamma. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve en cada dimensión fundamental. Entonces tenemos en L, que va a ser 0, igual a. Acá tenemos un 1, ¿verdad? Por este, tenemos ¿Y 1. el ρ no es m por t a la menos 1? El ρ, L por... Va, perdón, no sé escribir, sorry, estoy un poco nerviosa de esta ayudantía, entonces me falta M por L a la menos 3, perdón, sí. Este sería el ρ, sorry. ¿Ya? Y se igualan a 0 porque los parámetros adimensionales, la idea es que queden con dimensión 0, como se vayan todas las dimensiones. Entonces, eso es lo que estamos intentando encontrar, cuando el parámetro se va todo a 0. Entonces nos queda 1 más, por este, ¿verdad? Más el alfa, que es ese de este L, más beta, que es de acá, más, menos, perdón, 3 gamma, que es de acá, ¿verdad? Entonces ese es con el L y está igualado a 0. Después con el T, hacemos T igual 0, nos queda menos 2, ¿verdad? Que es de la resistencia. Menos beta y nada más. Y por último el M, que sería igual a 0, 1 más gamma. Y sería, ¿verdad? Entonces ahora podemos encontrar tanto alfa, beta y gamma. Entonces fácilmente podemos ver que gamma es igual a menos 1
que beta es igual a menos 2. Y luego metiendo resolviendo la ecuación al final con estos valores que ya tenemos, nos damos cuenta que alfa es menos 2. Entonces, este pi parámetro está representado como R, que este como parámetro que estamos buscando siempre queda arriba, R, y después dijimos que el alfa es L, ¿verdad? Entonces nos queda L elevado a 2. Dijimos que la velocidad es beta, entonces por la velocidad elevado a 2, y que gamma es 1 por gamma. Entonces ese es el primer pi parámetro. Y si lo como sacamos como pueden ver, de sus dimensiones principales, m por L por T a la menos 2, que es la resistencia, por L elevado a 2, por L elevado a 2, T a la menos 2, por m por L a la menos 3, nos queda, se les van a ir, miren, se les va eso, se les va S, y se les termina yendo esto. Entonces, se pueden ver, es un parámetro sin dimensiones. No queda con ningún como algo al lado. Es un parámetro adimensional. Eso es lo que estamos buscando, por eso se iguala a 0. Entonces, esto se tiene que hacer lo mismo para el siguiente parámetro, que sería, en este caso, pi2, que estamos buscando mu, L, D, ρ. Ojo, siempre se buscan los parámetros que no están en la base. Los que están en la base como que están en la base. El RLB, ya, esto surge de acá, de esto, que encontramos alfa, beta y gamma, ¿verdad? Definimos como alfa el L, como beta el B de velocidad y como gamma con el ρ. Entonces se pueden ver que nos queda L elevado a la menos 2, B elevado a la menos 2 y ρ elevado a la menos 1. Entonces, técnicamente eso es como que quedara dividiendo, ¿cachai? De esto, que aquí están juntos. Entonces, por eso nos queda así. Entonces, ahora les va a quedar aún más claro como con el siguiente parámetro dimensional que vamos a ver, que es buscar el siguiente como variable, que sería mu. Entonces, nuevamente hacemos L elevado a 0, T elevado a 0, M elevado a 0, y eso va a ser M por L a la menos 1 por T a la menos 1, que es ρ, que nunca se le pone un alfa, un gamma, un beta, ojo. Después por L a la alfa, que es esto. Después por L por T a la menos 1, que es el beta. O sea, que es, perdón, la velocidad. Y por M por L a la menos 3 por gamma, ¿verdad? Lo mismo, solamente que nos cambia esto, la primera parte. Entonces, haciendo lo mismo, hacemos L en 0, nos queda menos 1, más alfa, más beta, menos 3 gamma. Después con el T, exactamente lo mismo, nos queda menos 1, menos beta, igual a 0. Y por último con el M. M es 0, nos queda 1 más gamma. Entonces nos queda ahora, fácilmente podemos sacar el gamma y el beta, ¿verdad? Una ecuación sencilla. Gamma igual a menos 1, y el beta es igual a menos 1. Y resolviendo esto, esta ecuación con los valores ya obtenidos nos da que alfa también es menos 1. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Entonces el pi2 nos queda mu partido, ya que están todos elevados a la menos 1, L por B por ρ. Y si quieren podemos volver a comprobar que no quede con ninguna dimensión. M por L por T a la menos 1, nos queda L por T a la menos 1 por M por L a la menos 3. Se nos va el T, se nos va el T, se nos va el M, se nos va el M. Esto, y esto se va también. Espérame un segundo. L por L. Ah, sí, está bien. Y se nos va todo esto. Entonces nuevamente nos queda sin dimensión. ¿Ya? Entonces, esto, existen como números, esto es importante, que porque lo van a seguir viendo en todos sus cursos y si son hidráulicos lo van a ver de aquí hasta el fin de los tiempos. Existen números que representan como ciertos comportamientos de flujos o de objetos, ¿ya? Y un número súper importante en
en hidráulica o como en movimiento de flujos, se llama el número de Reynolds, ¿ya? Y el número de Reynolds, esto representa el número de Reynolds, por si acaso. Súper importante, súper importante. El número de Reynolds al final es un número que relaciona la viscosidad con la inercia. Da lo mismo que en realidad este es como Reynolds a la -1, porque el número de Reynolds está definido como L por B por ρ dividido en mu, así que ojo con eso. Pero mientras les aparezca el número de Reynolds, significa que es lo que representa, es un número que representa el como movimiento, el flujo de, de un fluido, ¿verdad? Así que no sé si se los he mencionado en clases, pero les va a seguir apareciendo mucho, se los puedo asegurar. Eso es importante, ¿ya? Entonces nos salió el número de Reynolds. Y después pi3 nos queda como G, L, D, ρ. Bueno, por honor al tiempo y como para alcanzar a ver todo, les voy a escribir cómo queda el pi parámetro. Ustedes después pueden sacar como el alfa, el beta y el gamma, que se calcula de la misma forma que lo hemos calculado todo el rato. Entonces esto nos queda G por L con B elevado a 2. Y esto nuevamente representa un número, que es el número de Flood, ¿ya? Que el número de Flood intenta relacionar las fuerzas, ¿cómo se llama esto? De inercia. Con las fuerzas de gravedad. Son números que importan como cuando uno está analizando fluidos, ¿verdad? Como, por ejemplo, Reynolds mayor a 1000 significa que es un flujo turbulento, Reynolds menor a 1000 significa que estamos en flujo laminar, y cómo se tratan estos como ecuaciones de movimiento. Es por eso. Y, bueno, en realidad el número de Flood, este es como Flood elevado a 2, porque el número de Flood en realidad es GL en raíz dividido en B. Bueno, Flood a la -2, porque en realidad esto es así, es B partido en G por L. ¿Ya? Pero no importa que les quede elevado 2 o que como esté dado vuelta, es lo que representa. Significa que salió el número en este parámetro dimensional y que es importante. Es eso. Bueno, y por último nos falta el 4, el último. ¿Una duda? Hola. Dale, ¿sí? Siempre que hagamos este tipo de ejercicio, ¿nos tienen que salir estos parámetros? Siempre les tienen que salir los parámetros, no siempre tienen que salir ¿cómo se llama esto? Los números de Flood y Reynolds, O pero sea, a eso debiesen me refiero. salirle. No siempre, pero son importantes, como es Ah, ya, probable que les salgan. Como no te puedo ya. asegurar sí o sí que te va a salir, pero es probable que te salgan porque son números que definen el comportamiento de los fluidos en distintas partes. Por ejemplo, Reynolds es más como, sí, tienen que identificar los números, son importantes, tienen que aprendérselo. Reynolds es viscosidad partida en inercia, y por ejemplo Reynolds domina, y es súper importante el número, por ejemplo, en tuberías, como para que no se rompan estas tuberías, porque puede ser un flujo muy turbulento, y Fruit es más como en canales abiertos. Así que eso, como son números Y, importantes y sí van a sorry la afectar. pregunta, ¿y inercia qué vendría siendo? Como el fluido. Inercia es como la velocidad, Ya. ¿cachai? Aquí también, inercia sería como L por B por ρ, y viscosidad es la viscosidad dinámica. Ah, perfecto, ya acá. Gracias. Claro, como inercia es como más como definido con el B, con la velocidad. Eso se refiere a inercia. Es una buena pregunta igual, porque son distintos, por decirlo así. Ya, y por último, entonces sacamos el cuarto parámetro, que es H, L, D, ρ, y nuevamente para poder hacer el resto de los ejercicios, les voy a poner como cuánto queda el cuarto parámetro, que es el más fácil. De hecho, les queda H partido en L, porque al final es L partido en L, entonces se puede sacar más rápido este. Y entonces nos queda al final los parámetros como R partido en, bueno, perdón,
Entonces, ahora, como lo que estamos buscando es el R, tenemos que hacer pi1 queda en función, esto es como en función de pi2, pi3, pi4, ¿ya? Y esto es porque lo que estamos buscando efectivamente es la resistencia. ¿Cómo se van las unidades en pi3? Te queda, bueno, déjame buscar, te queda L por T a la menos 2 por L, ¿verdad? Dividido en L a la menos 2 por T a la menos 2. O sea, perdón, a la más 2. Entonces te van este con estos y se te van estos. Y no te queda ningún como dimensión, ¿verdad? Porque el L está elevado a 2. Y bueno, este, por si acaso, este es aún más fácil de ver porque les queda L partido en L y se les va. Entonces, claro, al final como lo que estamos buscando es el R, nos queda como el pi1 en función del resto de los pi, y esto se escribe al final como R partido en L elevado 2 en B elevado 2. Esto ¿Ese en rho de función función? de... Sí, es un rho de función, sí. Ah, ya. Entonces les queda al final en función del número de Reynolds, del número de Flood y de H partido en L. Y esa es como la resolución del ejercicio. Les queda al final que R va a estar en función de L elevado 2, B elevado 2, rho, y de función de Reynolds, Flood y H partido en L. Y eso sería como la resolución del ejercicio 1, ¿verdad? Queda esto. Entonces, vamos a ver cómo con la parte 2 vamos a conectar muchas más cosas, por si acaso. Entonces, la parte 2 nos dice, para el desarrollo de un modelo físico a escala geométrica, los números dimensionales son súper importantes para los prototipos y modelos a escalas, etcétera, para que lo tengan súper en cuenta. Entonces, para el desarrollo de un modelo físico a escala geométrica de 1 a 20, se considera un prototipo de 5 metros de longitud que se desplaza a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Qué proceso es el más importante para igualar en el modelo y representar la fuerza resultante? ¿Cuál es la velocidad del bote en el modelo físico? Y use los parámetros dimensionales de la parte A, lo que encontramos en la parte A, para responder la pregunta. Entonces, a esto, como que se refiere a qué proceso es el más importante, se refiere a si es Reynolds o Flood, que son los números adimensionales que nos aparecieron en la búsqueda de estos parámetros. Entonces nos están preguntando cuál de los dos es el más importante, ¿ya? Entonces vamos a primero calcular Reynolds y después calcular Flood para poder ver cuál es la más importante. Por si acaso la solución se las hice más bonita porque sabía que iba a escribir feo y que iba a quedar muy mal. Así que cuando vean la solución, cuando la suba, va a quedar bien. Entonces, calculemos Reynolds. Entonces nos dijeron que es 5 metros, como del prototipo, por 4 metros partido en segundo, ¿verdad? Por si acaso, el rho, como la masa específica del agua es 1000 kilogramos partido en metro cúbico, y la viscosidad dinámica del agua es 0,01 kilogramos partido en metro por segundo. Entonces, si se ven, se les van a ir todas estas unidades. Se les va el segundo con este, se les va acá este con este y con este. Entonces, si pueden ver, les va a quedar todo adimensional. Y esto nos da 2 por 10 a la 4, aproximadamente. ¿Qué significa esto? Significa que la inercia, o sea, los parámetros de arriba, son mucho más grandes que la viscosidad. Muchísimo más grandes. Entonces eso significa que en realidad no nos importa mucho, como no nos importa mucho ¿cómo se llama esto? Este número en el proceso más importante, porque va a ser una inercia mucho más grande que la viscosidad. Y tiene que ser como, ojalá, como que ambos importen. Eso es como la idea. Entonces, en realidad lo que debemos hacer es igualar el número de Flood. Que esto igual era de esperarse porque, por si acaso, el número de Flood se vuelve importante en canales abiertos y estamos como en el mar. El número de Reynolds es súper importante en tuberías y en canales cerrados. Entonces, por eso hace sentido que el que importa acá sea el número de Flood y no el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces, ¿escucho a Una alguien o no? preguntita. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cuándo considero que es mucho más grande el valor de Reynolds
que no me sirve? Es que sobre 1000 ya estás en un flujo turbulento, entonces como que sobre 1000, o sea, ustedes principalmente en fluido nunca van a ver cosas con flujo muy turbulento, así que sobre 1000 ya descártenlo como número importante. Ya, Sí, como, gracias. sí, o sea, como en ramos de hidráulica más adelante se empieza a recién como a intentar como explicar el comportamiento turbulento, es súper difícil, entonces pues no van a ver nunca flujos turbulentos, es complicado. Y bueno, aparte, este es un canal abierto, como decía, es como el mar, entonces por eso de partida ya sabíamos que importaba el número de Froude. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar el número de Froude y podemos calcularlos con como, con lo mismo del prototipo, entonces sabemos que es 4 metros partido en segundo, porque el número de Froude es velocidad partido en g por L, ¿verdad? En raíz. Entonces nos queda 9,81 metros partido en segundo por 5 en raíz. Y esto nos da un número de Froude de 0,57. Como se pueden ver, las fuerzas gravitacionales con las de inercia están como más o menos en el mismo orden. Entonces aquí es relevante el número de Froude. Como ven, en el número de Reynolds era 2 por día a las 4, entonces como que la inercia era mucho más grande que la viscosidad. Acá podemos ver que la inercia no es tanto más grande que que las fuerzas gravitacionales, entonces empiezan a tener relevancia. Entonces nos están preguntando la velocidad del bote como real, ¿verdad? Entonces nos quedaría, para eso podemos hacer con el mismo número de Froude que ya calculamos, 0,57, pero ahora con las dimensiones del bote como real. Entonces nos queda X partido 9,81 metros partido en segundo por 100, ¿verdad? Porque nos queda 5 por 20, que es como, ¿verdad? Que estaba 1 a 20, entonces nos queda 5 por 20 como la dimensión real del bote en raíz. Y eso nos da que la velocidad va a ser 17,85 metros partido en segundo en, ¿cómo se llama esto? En el bote como real, no a escala. ¿De dónde Entonces, sacas, perdón, ¿de dónde sacaste el 9,81? la gravedad. Ah, chuta, ya, ya. ¿Cachai? Porque dijimos que el número de Froude, que, ojo, si les aparecen los análisis dimensionales, ustedes usen el número de Froude como real, el que está realmente definido, ¿verdad? Porque aquí nos dio como G por L partido en B elevado a 2, pero el número de Froude real es B partido en G por L en raíz. Entonces, uno usa el número como este, no el que les aparece. Es importante que le aparezca, pero uno por lo general usa como la definición del número de Froude y el número de Reynolds. Entonces, de aquí uno puede sacar como ¿Qué pasa? esta Sí que le dimensión. ¿Sí? faltaba el cuadrado al segundo, pero era por eso que me confundí. Ah, sí. Eh, ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Dale. sí, te hago una pregunta, sorry. No, no, me perdí un poco ahí. ¿Por qué sacamos 5 por 20? Ah, porque nos están diciendo que la escala geométrica es 1 a 20 y estamos calculando la velocidad como del bote real, como no del prototipo, sino que como cómo funcionaría si estuviera en el mar este bote que pongo. Entonces, al final tengo que multiplicar como el largo del bote, va a ser 5 por 20, ¿verdad? Porque por la escala, que es 1 a 20. Ya, perfecto. Entonces, por eso sí. Pero el número de Froude, como son parámetros adimensionales y el resto, el número de Reynolds y todos van a ser iguales tanto en el prototipo como en el real. Eso es importante que lo sepan. ¿Alguna otra duda como para pasar al ejercicio 2? Yo te puse una pregunta. Es que me Obvio. perdí en la parte que llegaste a meter el número de Fruit. Como, ¿por qué llegamos a eso? Ya, o sea, ojo, yo puedo usar, por ejemplo, como la dimensión, como por ejemplo que me dio como el pi2, o sea, perdón, el pi3 que estaría representando Fruit, pero por lo general daba lo mismo. Como honestamente, como son números dimensionales y mientras lo reemplacen bien, les va a dar exactamente lo mismo si lo usan como la definición real del número de Fruit o si lo usan como les dio en el pi parámetro. No va a haber diferencia. Así que usen ese o usen este, como les va a dar lo mismo. O sea, pruébenlo y les va a dar lo mismo. Y bueno, empezamos a Oye, hacer el número de Fruit ¿te porque puedo nos hacer una están... pequeña pregunta? ¿Sí? Que ayer, o sea, no ayer, el lunes en clases vimos como el tema de modelo y prototipo, como esos fueron los términos que ocupamos. Y con prototipo nos referíamos como al barco, como al real. Acá supongo que el prototipo se refiere a nuestro modelo.
Ay, sí, perdón. Eso entonces fue error mío. Sí, prototipo, modelo, por si acaso, perdón. Perfecto. Y ya, eso no. Gracias. Sí, perdón. Y respondiendo a la pregunta que me hicieron antes, que me preguntaron como por qué empezamos con Reynolds y Fruit, porque son como, nos preguntan en la B, como qué proceso es el más importante para igualar en el modelo, ¿verdad? Y como tenemos Reynolds y Fruit, son como dos números o como procesos importantes. Entonces, estamos acá viendo cuál efectivamente es el más importante. Y nos dimos cuenta que es Fruit, porque Reynolds en realidad hace que los efectos de inercia son muchísimo más grandes que los efectos de viscosidad, entonces no nos sirve como para un análisis, y como se pueden ver en Fruit nos da 0,57, que significa que los efectos de inercia no son mucho más grandes que los de fuerzas gravitacionales, entonces sí va a empezar a importar como en el modelo. Es por eso. Ya, No sé si perfecto. respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Y ojo, pueden usar tanto, voy a ser enfática en esto, pueden usar tanto la definición real del número de Fruit, que es B partido en raíz de G por L, o pueden usar la definición de Fruit que nos dio acá, que es G por L partido en B cuadrado, y les va a dar lo mismo, solamente que respeten como el uso de este. Es como para que lo tengan en cuenta, pero les va a dar exactamente lo mismo. Así que pueden usar uno o el otro, no se preocupen. Entonces, ¿puedo pasar a la 2? Como tiene más preguntas, Yo como para tengo una finalizar. pregunta. Cuando se pone el Dale. B partido en G por L, ¿siempre hay que ponerlo el modelo, como en la escala? No, si te fijas lo hicimos los dos. ¿Cachai? Ah, Este es ya. B partido en G por L y B partido en G por L. El número de Fruit en ambos tiene que ser igual, siempre. Es como ley, o sea, no sé si ley, pero pasa en los prototipos y en el modelo que siempre son iguales. Es que cuando sacamos como 4 partido en la raíz de 9,8 por 5, ahí no se puso el número de escala, como que eso es lo que no entendí, porque abajo se puso el 20 y en el de arriba no. Porque este es del prototipo, o sea, del modelo. Si te fijáis, nos dicen que 4 metros partido en segundo es la velocidad del prototipo y 5 es como el largo del prototipo. Entonces, como nos dan la escala geométrica, puedo saber que el modelo como a escala real va a ser 5 por 20, ¿verdad? Porque la escala geométrica es 1:20, pero no tengo la velocidad. Entonces, eso estoy calculando, la velocidad como del modelo real. Ya entendí, bacán. ¿Cachai? Gracias. Esa es la única diferencia. Y Sí, uso la misma fórmula, ¿verdad? Porque ya. Fruit es igual para ambos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Gracias. No Dale. caché por qué el número Reynolds. ¿Ah? ¿Que por qué sacamos el número Reynolds? Como que no lo hemos usado, ¿sí? Es que nos estaban preguntando cuál proceso es el más importante y lo usamos, ¿cachai? Como para descartar que Reynolds no es importante, Ah, ya. Ya, ¿cachai? gracias. Entonces al final nos dimos cuenta que Fruit es el número importante. Era eso, por eso lo usamos. Ya, Era como bueno. para que también se dieran cuenta de que, claro, Reynolds influye en tuberías y Fruit en canales abiertos. Yo tengo una Última Ya, súper pregunta. entonces, chiquita. Ah, sorry. Chuta, ya. Dale tú, dale tú, dale tú. dale, la mía igual corta. Había dicho que Reynolds mayor a 1000, como que lo descartáramos. Es que sí, va a ser Y turbulento. ya, iba a ser turbulento, si me acuerdo. Y Fruit tiene como algún como rango. Déjalo en 1000 también, como Fruit mayor a 1000 también, como es por órdenes de magnitud, como órdenes de magnitud superior a 10 elevado a 3, como entre como inercia y fuerzas gravitacionales, como que no van a importar. Ya, perfecto. Gracias. Dale, Ignacio, tú tenías una Sí, pregunta. era chiquitita, era como respecto a la pregunta anterior, como en qué quedó, al final había que usar lo que hicimos, eso como que R era una función de Reynolds Fruit, H partido en L por L cuadrado, B cuadrado densidad. Es que claro, dijimos Eso. que al final para sacar el R queda como L elevado a 2, B elevado a 2, ρ, y en función de Reynolds, Fruit y H partido en L. Ah, ya, Como al pero en final eso él quedaba. va, sí, en eso queda, sí. Ah, ya pensé como que Claro, había porque que al usarlo final, después. no, era como encontrar la función de la resistencia. Ah, ya, acá. Gracias. Sí, obvio. Ya, entonces voy a seguir con la 2, si es que nadie más tiene más preguntas. Y la 2 dice, es un poco más difícil porque mezclo como aire con helio y todo, pero siento que puede ser una pregunta mucho más como de tarea, como la anterior era como para introducirles un poco cómo calcular los piparámetros, qué significaban, su importancia. Esta ya es un poco más difícil. Entonces nos dice en el prototipo de un avión comercial cuya ala tiene una cuerda de longitud de 1,6, o sea, el ala del avión es 1,6 metros,
y vuela a, este es un número, otro número que es el número de Mach, que funciona como ¿cómo se llama esto? En flujo de, o sea, bueno, de ahí lo voy a definir mejor. 2 y está a 10 kilómetros de altitud de la atmósfera, este avión que está volando. Entonces, un modelo a escala de 1 es a 8 de geometría se prueba en un túnel de viento con helio a 100 grados Celsius y un atm, o sea, una atmósfera. Entonces, nos están preguntando, encuentre la velocidad del helio en la sección de prueba de manera de igualar los números de Mach y luego calcule el número de Reynolds en modelo y prototipo en este caso. Comente. Entonces, bueno, voy a primero definir el número de Mach. El número de Mach es un número adimensional que se usa para estudiar flujos u objetos que se mueven en otro flujo y sirve para analizar su velocidad respecto a la velocidad del sonido, en ondas de presión, en el medio. O sea, se usa principalmente como en aviones y eso. Entonces, al final les voy a definir que Mach es U partido en A, siendo U velocidad del flujo, dividido en A, que es velocidad del sonido. En el medio. Y bueno, en la misma pregunta, si pueden ver acá, pongo como las características del aire a 10 kilómetros y las características del helio al mar a 100 grados Celsius, para que sepan, está el rho, el A y el mu, la viscosidad dinámica. Entonces, lo que nos están preguntando es calcular, ¿cómo se llama esto? La velocidad del helio, ¿verdad? En la sección de prueba. Entonces, vamos a primero calcular, bueno, entonces el A en, ¿cómo se llama esto? En la velocidad del sonido en el helio es 1134 metros por segundo, y nos dicen que el número de Mach es 2, que este se tiene que cumplir tanto para el modelo como para el prototipo. Entonces esto nos queda al final B del helio dividido en 1134 metros por segundo. Entonces la velocidad del helio nos da 2268 metros por segundo. ¿Ya? Eso al final es fácil. Y por último, tenemos que cumplir además con la similitud dinámica, que es el número de Reynolds. Entonces nos piden igualar el número de Reynolds. Entonces lo hacemos, ¿verdad? Porque el número de Reynolds intenta como caracterizar el movimiento del fluido. Entonces, primero tenemos que calcular la velocidad del aire, que nos va a dar, con el mismo número de Mach, nos va a dar A por como la velocidad del sonido en el aire, que es 299,5, y nos da que la velocidad en el aire es 599 metros por segundo. Ambos los calcula igual, porque nos dan el número de Mach y cuánto vale. Ahora, tenemos que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, vamos primero a sacarlo en el aire. Como ya lo habíamos definido, es ρ por B por L partido mu. Y ahora uso como ¿verdad? Uso el ρ que me las da, que les da el problema, que es las características ¿cómo se llama esto? Del aire. Y bueno, uso el L ¿verdad? De la cuerda de longitud. Acá sí uso prototipo como del modelo real, perdón por la confusión, no me había dado cuenta. Y bueno, y la viscosidad dinámica también, lo saco de las características del aire. Entonces esto Una nos queda pregunta, como... ¿Sí? Dale. ¿cómo no entendí cómo calculaste la velocidad del aire? Al final, ¿verdad que definí que el número de Mach es velocidad del flujo partido en velocidad del sonido? Y nos dan cuánto vale el número de Mach y nos dan para tanto el helio y para el aire cuánto vale la velocidad del sonido. Entonces solamente Ah, despejé, queda M por A. ya, perfecto. Entonces, claro, en helio usé la velocidad del sonido del helio y en el aire usé la velocidad del sonido del aire. Y ahí Ya, queda. perfecto. Eh, obvio. Entonces nos queda por 1,6 dividido en 1,48 por 10 a la menos 5. Y esto da como 26,7 por 10 a la 6 Reynolds, ¿verdad? Y ahora calculo el Reynolds del helio de la misma forma, ρ por B por L dividido en mu, solamente que nos cambia el ρ, el L y el mu, ¿verdad? Porque estoy ahora con el modelo y
¿cómo se llama esto? Es más chico y aparte es helio, entonces tiene otras características. Entonces queda 0,131 por 2268 por 1,6 dividido en 8. Esto porque estamos a escala y, ¿cómo se llama esto? Y nos dicen que el modelo está 1 es a 8, entonces por eso queda 1,6 dividido en 8, dividido en 2,32 por 10 a la menos 5. Y eso nos hace que nos dé un Reynolds del helio de 25,6 por 10 a la 5. Entonces, lo que podemos ver acá es que el número de Reynolds en el helio es 10 veces menor que el Reynolds del aire, ¿verdad? Este es 26,7 por 10 a la menos 6 y este es 25,6 por 10 a la 5. Entonces, es una situación, no se alarmen, es una situación típica en modelo de escala. Aquí solamente nos hacen como calcularlo, no nos hacen como compararlos ni nada más. Es una situación típica en modelos a escala. Pero en este caso lo mismo porque el flujo es muy turbulento, ¿cierto? Si fuera como más chico el Reynolds y distinto, como que ahí influye. Claro, al final aquí, al final nos pedían solamente calcularlo y estamos en un flujo súper turbulento, pero claro, al final igual piensen que en nuestro modelo a escala está pasando como por un túnel, ¿verdad? Entonces eso como que técnicamente igual podría afectar el Reynolds porque es como una tubería, por decirlo así. ¿Ya? Entonces como vamos en el siguiente ejercicio a ver cómo su importancia y de esto, pero como dejémoslo ahí por mientras, como claro, dejémoslo como, como el cálculo nomás del Reynolds para el modelo a escala y el prototipo. Gracias. Entonces, porque claro, al final solamente nos preguntaban cómo calcular el número de Reynolds en el modelo y el prototipo y el comentario. Al final podemos ver que el Reynolds en el helio es 10 veces menor que el Reynolds en el aire. Es una situación que se da en modelos a escala. Luego el B nos dice cómo calcule la velocidad del helio si solo es igual al número de Reynolds en el modelo y el prototipo sin considerar el número de Mach. Entonces ahora vamos a hacer solo eso. Al final el Reynolds importa en esto porque es como para, ¿cómo se llama esto? Para cumplir con una como similitud dinámica, porque el Reynolds es como inercia partido en viscosidad y como son distintas aire y helio, como por eso entra como un poco en importancia. Entonces podemos vamos a usar claro, el Reynolds del aire, que es como de nuestro modelo a escala real, ¿verdad? Entonces nos queda que el Reynolds del aire es 26,7 por 10 a 6. Y nos están preguntando cómo calcular la velocidad del helio si es que cumpliéramos efectivamente este Reynolds. Nos da 0,131 por la velocidad del helio por 1,6 dividido en 8, dividido en 2,32 por 10 a la menos 5. Y si es que efectivamente quisiéramos cumplir con el Reynolds, nos queda que la velocidad del helio sería 236, o sea, nos quedaría 23.642,7 metros partido segundo. Y ahora, como el número de Mach es importante en este tipo de ejercicio, si calculáramos el número de Mach, que nos quedaría 236,7 dividido en 1134, nos quedaría como parecido a 21. Y técnicamente esto no es posible, ¿verdad? Porque con un número de Mach superior a 3, los aviones empiezan a presentar deformaciones. Se deforman. Entonces, técnicamente no podemos cumplir como con la similitud dinámica de que Reynolds del prototipo con el Reynolds del modelo sean el mismo. Entonces, estamos como teniendo el problema con eso, por decirlo así. Presentan deformaciones, entonces no es posible igualar los Reynolds, ¿verdad? Para que cumplan para ambos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
todo ok. Bueno, entonces voy a seguir. Esto, la C, al final nos preguntan cómo calcule la presión en el túnel a la cual se igualan ambos números simultáneamente, se refiere al número de Reynolds, y para esto considere que el helio se comporta como un gas ideal. Considere que la constante de los gases, y nos dan la constante de los gases. Una pregunta, Ujú. ¿por qué de eso de que el número de Mach es mayor que 3 deducimos que no es posible igualar el Reynolds? Porque como esto no lo sabían, pero el número de Mach es superior a 3, los aviones empiezan a presentar deformidades, como se deforman. Entonces, no puedes como probar un prototipo donde sea mayor a, o sea, sea 21 porque se te va a deformar. Como es mucha la fuerza, mucha la presión que ejerce. Ahí. ¿Y eso qué tiene que ver con Reynolds? No, o sea, es que al final estamos diciendo que para cumplir con el número de Reynolds, como para que ambos en la escala y en el prototipo sean iguales, tiene que darnos esta velocidad del helio, y si calculamos el número de Mach nos da que es 21. Y como Mach mayor a 3 los aviones se deforman, significa que no podemos igualar los números de Reynolds, como efectivamente no es posible, si consideramos esto. Como que tendríamos que cambiar otros parámetros para que esto sea posible. Ya, perfecto. Claro, entonces eso es... em, entonces, la C nos preguntan al final cómo calcular la presión en el túnel, nos están preguntando como a toda costa que igualáramos el número de Reynolds. Entonces, como para poder igualarlo vamos a tener que cambiar una de las condiciones del túnel para que efectivamente funcione. Entonces, nos preguntan la presión en el túnel a la cual se igualan ambos números como al mismo tiempo. Entonces, para esto vamos a tener que hacer que... ¿cómo se llama esto? Una forma para igualar el número de Mach, como para que para ambos sea 2 y el número de Reynolds para ambos sea el mismo número, se puede realizar, tendríamos que incrementar la densidad del helio, y eso significaría como cambiar su presión. Entonces, usando el número que ya nos dio, usando la velocidad del helio que calculamos en A, como con el número de Mach, ¿verdad? Que nos dio, que es 2268. 2.268 metros partido en segundo. Entonces tendríamos que igualar el Reynolds, que es 26,7 por 10 a la 6. Tendríamos que cambiar el ρ del helio para que esto se cumpla, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esto es como preguntándolo para ver que se cumpla tanto el número de Mach como el número de Reynolds, por 1,6 dividido en 8, tanto en el modelo como en la escala, dividido en 2,32 por 10 a la menos 5, y eso nos tendría que dar un ρ de 1,31 kilogramos partido en metro cúbico. Entonces, como para aumentar esta masa específica del helio, se tendría que aumentar la presión en el túnel para poder lograrlo. Entonces vamos a la ley de los gases ideales, que dice que la presión en el túnel de helio, ¿verdad? Tiene que ser ρ por R por T. Y nos dicen el T, ¿verdad? Nos dicen que está a 100 grados Celsius el túnel. Entonces podemos como calcularlo, aparte nos dan el R. Entonces nos quedaría 1,31 por 2077 por, acuérdense que en la ley de los gases ideales las temperaturas se trabajan en Kelvin y no en grados Celsius, entonces nos quedaría 100 más 273 para que quede en Kelvin. Y eso nos da aproximadamente 10 atm, 10 atmósferas. Es como, al final el número es como 10, 14, 8, 8, 4, y al final como dividiéndolo en 10 a la 5 nos da que es aproximadamente 10 atmósferas. Y eso igual es harto, es mucho, como mucha presión para lograrlo. Entonces como que está difícil esto de intentar igualar el Reynolds y al mismo tiempo igualar el número de Mach. Como tendríamos que llevarle una presión extremadamente alta para que esto suceda. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Podéis, por favor, subir un poquito para ver Obvio, que obvio. alcance a coger? Gracias. Perdón. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí lo que nos está importando el número de Reynolds es porque, sí, como ven, es como un túnel, ¿verdad?
Y bueno, el ejemplo de las cañerías en Reynolds es como más fácil de ver porque al final como el agua se ve, pero el flujo, el aire también es un fluido. Entonces como que técnicamente importa el número de Reynolds porque lo tenemos en un túnel. Y el avión como que cumple un poco como lo mismo, como que va como en un túnel. Por eso el número de Reynolds como que también es importante. Y como para cumplir con las similitudes dinámicas, que es como la inercia. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, la viscosidad del medio que influye mucho cuando vuela un avión. Eh, Yo tengo una pregunta, que en esta te dicen como calcular la presión cuando se vuelan ambos números, ¿se refiere al número de Mach? ujú. Ah, ya, bueno. Cuando... Ah, claro, aquí si te fijáis estoy cumpliendo que el número de Mach sea igual, ¿verdad? Porque estoy calculando la velocidad del helio con el número de Mach, que es 2, que lo calculamos en la A, ¿verdad? Que nos da acá, que nos da al final 2 igual a velocidad del helio dividido en 1134 y nos da 2268. Entonces con eso estoy asegurando que se cumple el número de Mach y luego igualamos como con el Reynolds que calculamos en la B del aire, que es 26,7 por 10 elevado a la 6. Y con eso estoy asegurando que se cumplan ambos números. Entonces, como que para que esto se cumpla tendría que cambiar una de las condiciones. Y no podéis cambiar la viscosidad dinámica porque eso no cambia. La velocidad, bueno, la velocidad es para que se cumpla el número de Mach y la longitud es algo como en la escala nomás, está 1 a 8. Entonces aquí lo que podrías cambiar es la masa específica. Entonces, por eso es como la variable que nos queda que podríamos cambiar para igualarlo. Igual esto es súper difícil de cumplir. 10 atmósferas es mucho. Muchísima presión. Bueno, ¿Alguna otra gracias. pregunta? ¿Les quedó claro? Esta era un poco más complicada, y se las elegí a propósito porque como sé que es como para que estuvieran como más preparados para la prueba. ¿Alguna otra duda? Les quiero mostrar como ¿cómo se llama esto? Un video, como para que vean la importancia que tienen ¿cómo se llama esto? Este análisis dimensional en los modelos a escala y en modelos reales tienen, como se usan en en el día a día, como ingenieralmente hablando, y se necesitan, primero se hacen estas pruebas físicas y se verifican qué tipos de procesos se enfrentan estos prototipos diseñados, como por ejemplo el aleteo de los aviones, lo que hablábamos que el número de Mach mayor a 3, los aviones se deforman, entonces se tienen que cumplir ciertas cosas. Les voy a mostrar un video donde en 1940 colapsa el puente Tacoma Narrows y fue justamente porque no se verificó cómo se iba a comportar este puente frente a corrientes de viento en la zona. Y como no consideraron una variable en este análisis dimensional y de prototipo, y en el video van a ver que el aire hizo que el puente comenzara a flamear, lo que se genera por el sistema que no es capaz de liberar toda la energía que acumula del aire. Y bueno, como para darles un ejemplo a nivel nacional, el puente de Chacao, no, que está igual en controversia en este minuto, pero una de ellas fue que se aumentó significativamente el presupuesto inicial que se tenía para el puente, debido a que en un principio su diseño no consideraba que fuese lo suficientemente resistente a los fuertes vientos y corrientes marinas de las zonas que son muy fuertes, e incluso a grandes terremotos y eventos comunes del país, y ahora el precio de inversión subió como por 10, como para que tengan claro que en realidad es súper importante esto. Entonces les iba a mostrar el video. Ah, ¿dónde estaba? Creo que estaba acá. No. Un segundo, voy a dejar de compartir para poder encontrarlo. Eh, Fer, mientras buscáis, de repente como destacar que en estos ejercicios no siempre, por ejemplo, si ustedes lo hacen con algún compañero, no siempre puede que no lleguen a los mismos resultados, porque depende de la base que elijan, pueden llegar a distintos números dimensionales. Como son adimensionales, en sí, pues, teoría, si tú lo totalmente. tenías elevado a 2, tu compañero lo tiene elevado a menos 2, está bien, todo depende de la base. Como es adimensional, da lo mismo que lo tengáis elevado a 8 o a menos 2, va a seguir Sí, estando bien, todo depende de la base. claro, El todo tema es como depende las de la variables que base. tengáis. Sí. Claro, y siempre tengan ojo, o sea, como
Uno intenta elegir las variables que estén como más limpias, por decirlo así. Por ejemplo, yo elegí el L en el ejercicio 1 porque el L estaba solo, entonces era más fácil de resolver las ecuaciones, pero podrían haber elegido otras que también hubiesen estado bien. Pero siempre tener en cuenta que tienen que tener las 3 dimensiones, porque si no, es como el ejercicio no se puede resolver técnicamente, no van a tener resolución en las ecuaciones. Entonces, por eso es súper importante. Pero claro, se pueden llegar a ejercicios como si se parten con bases distintas, se pueden llegar a parámetros adimensionales distintos. Y bueno, este es el puente de El puente de Tacoma, Tacoma Narrows en Seattle, de en, 1.600 ¿cómo se llama metros de esto? longitud, En es en Estados su momento Unidos. el Si ven, tercer miren, puente el más puente largo entró en del mundo, resonancia y en entró en vibración. colapso y cayó fulminado Y una hora después. como no lo Dato consideraron, estadístico. este Todavía hoy fuerte científicos de todo el viento mundo que debaten las afectaba razones por se las terminó cuales la cayendo. oscilación del puente se amplificó Entonces, como tanto para que como para sepan llegar al que colapso. es Y las razones por efectivamente las cuales se produjo esa relevante como oscilación aerodinámica. Pero, ¿qué hizo realmente el, ¿cómo se llama esto? Como las cosas que consideran en sus análisis eh, adimensionales y de prototipos, etcétera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Intenta hacerlo más corto como por lo que intenta, es como la universidad intenta ahora que las clases sean como, no duren el módulo 20, sino que un poco menos. Yo tengo una pregunta, si sé que ya la dijeron, pero ¿podéis repetir como más o menos como qué es el número de Mach? Pero así como qué significa No, más. obvio. Bueno, lo que intenta relacionar es como bueno, la velocidad del sonido es como son ondas de presión, entonces intenta relacionar como la velocidad con la que viaja el flujo con estas ondas de presión, que sería la velocidad del sonido, que se tiene que tener en consideración en el momento de prototipar aviones, porque al final los aviones pueden presentar deformaciones si no se considera como un buen número, como una buena un buen diseño y que considere esto. Entonces, por eso es tan importante el número de Mach y se usa efectivamente en el diseño de aviones. Es eso, al final es velocidad del flujo, como a la que va el avión, dividido en en la velocidad del sonido que intenta representar fuerzas de presión, que es como las fuerzas que va a hacer en las alas y en el avión en sí. Entonces, si es que es mayor a 21, que incluso no es tan grande, no es como que hayan órdenes de magnitud de diferencia entre uno y otro, ya presentan deformaciones. ¿Te quedó claro o no? Sí, sí, A ver muchas si gracias. ya. Buenísimo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Igual tenemos tiempo, así que pueden preguntar y si los que ya les quedó claro o algo así, pueden ir saliéndose, así que como quieran. Parece que no hay muchas más dudas. Gracias. Chao. Bueno, cualquier pregunta me pueden Chao. preguntar por mail. Está el mail como mi mail como arriba de la ayudantía y les tengo que subir la solución, sí o sí, de la ayudantía que la tengo lista para que la puedan hacer y como después de práctica como para la tarea. Eso, cualquier cosa que necesiten, mail y gracias Maca por apoyar en el chat, como de repente era difícil ver como la gente que hablaba e intentaba como verlos, pero es muchas cosas al mismo tiempo. Y acuérdense de evaluarla. Ah, sí, al final de la ayudantía hay evaluación, así que eh, evalúenme. Eso. Ah, y esto por si acaso les va a servir por proyecto. Por lo general siempre hay un análisis dimensional en el proyecto y para que no lo tomen como, para que no se les olvide después. Eh, eso. Ya, voy a detener la grabación entonces.